Autoridades presentes. Señor Luis Rojas, sostenedor del establecimiento. Señor Iván Avendaño Zúñiga, jefe de la Unidad Técnica Pedagógica. Señorita Gladys Duque Cabrera, inspectora general. Delegaciones invitadas, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados, estimados compañeros, les damos la más cordial bienvenida al primer conversatorio histórico en nuestro establecimiento denominado El Poder Popular y los Movimientos Sociales en Chile en el siglo XX. Para ello, hoy nos acompaña el señor Gabriel Salazar Vergara, de vasta trayectoria en torno al quehacer historiográfico nacional. La historia es un relato de acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad, desde sus orígenes hasta el presente. Conocerla nos otorga la capacidad de identificarnos como parte de una memoria colectiva y activa y viva, que se construye en un diálogo del pasado con el presente, con un progreso social que permite empoderarnos como seres sociales. Reflexionar frente a nuestro pasado nacional nos ubica en una dimensión privilegiada como actores sociales, y en esta oportunidad lo haremos de la mano del Premio Nacional de Historia 2006, el historiador, filósofo, sociólogo y docente, señor Gabriel Salazar Vergara, destacado intelectual de los últimos tiempos por su numerosa, influyente y discutida producción historiográfica, fundamentada en una visión histórica nueva, sustentada en lo económico-social, donde los hombres y las mujeres populares están mandatados a potenciar su capacidad de acción civil. En sus textos nos habla de los hombres, mujeres, niños y trabajadores sin historia, los desplazados, los que la historiografía tradicional no considera. Entre sus obras más destacadas se encuentran Historia de la acumulación capitalista en Chile, Labradores, peones y proletarios, formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX. La violencia política popular en las grandes alamedas, la violencia en Chile, 1947-1987. Ser guacho en la historia de Chile, siglo XIX y siglo XX. En el nombre del poder popular constituyente, Chile, siglo XXI. Y por último, la historia desde abajo y desde adentro. Quien nos acompaña hoy es docente en la Facultad de Derecho y la Facultad de Filosofía y Humanidades en la Universidad de Chile. Doctor en Historia y Economía Social de la Universidad de Hull en Inglaterra. Ex militante del MIR. Estuvo detenido en Villa Grimaldi y Tres Álamos en tiempos de dictadura militar. Vivió el exilio en Inglaterra y regresó a nuestro país en el año 1985. Desde allí se ha inspirado permanentemente en estudiar los movimientos sociales y nuestra historia de Chile del presente, que está basada fundamentalmente en la memoria viva de los chilenos. Damos la cordial bienvenida al profesor con un caluroso aplauso, iniciando con ello el conversatorio Los movimientos sociales y el poder constituyente. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, por cierto, agradecer la invitación para poder participar con ustedes en la reflexión que estamos haciendo y que se está haciendo a lo largo de todo Chile respecto del tiempo, del extraño tiempo histórico que estamos viviendo. No hay duda que este es un tiempo insólito. No es, ¿verdad?, como
ese tiempo que vivimos en los años 60, que todo el mundo sabía a dónde iba, qué es lo que quería, qué querían cambiar, cuando los gobiernos sabían qué cambiar y cómo cambiarlo. Recordemos las reformas estructurales que hizo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, reforma agraria, reforma tributaria, reforma educacional, que la chilenización del cobre, etcétera. Reformas muy claras, precisas, todo el mundo sabía a dónde iban, todos apoyaban porque les gustaban esas reformas. Y en tiempos de Allende lo mismo. Todo el mundo sabía qué queríamos, qué quería el gobierno de Allende. Había claridad en cuanto al proceso histórico que estábamos viviendo. Y eso contrasta radicalmente, es muy diferente al tiempo que hoy vivimos. Los alumnos están movilizados desde el año 2001, cuando se produjo el mochilazo, siguen movilizándose, llevan 15 años marchando, movilizándose, demostrando su disconformidad con el proceso de reforma, porque no entienden dónde va la reforma. ¿Cómo es posible? El descontento con nuestros representantes políticos, con nuestra clase política civil, ha ido de mal en peor. En 1991, primer año de gobierno de la Concertación para la Democracia, a un año de reconquistada supuestamente la democracia, ya los organismos de estudios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 1991, hicieron una encuesta en los chilenos y les preguntaron ¿qué tan conforme está usted con la transición? ¿Con los políticos? ¿Con los partidos políticos? ¿Confía en ellos? ¿Verdad? ¿Tiene credibilidad en el sistema político que nos está rigiendo? El año 1991, primer año de gobierno de Patricio Aylwin, ¿no? Azócar. ¿Cuál fue el resultado? Gracias. ¿Cuál fue el resultado? Que el 54% de los chilenos, es decir, más de la mitad, el 54% dijeron, no nos gusta la Constitución del 80, no creemos en el sistema político, no confiamos en los partidos políticos, ni en los políticos. Ya ese año el 54% dijo no. Claro, se había planteado, ¿no es cierto?, la alegría ya viene, ¿no? El 88, 89, todo el mundo contento en la calle, ¿eh? Pero esa alegría que se sintió, evidentemente la sentimos, no era por lo que venía, sino por el que se iba, ¿eh? Que no es igual. Hoy día, todas las organizaciones que hacen encuestas públicas, en consenso, no hay discrepancia, dicen el 98% de los chilenos no cree en el sistema político que nos rige. El 98% dice, no creo en los políticos, no creo en los partidos, no creo en esta Constitución del 80, queremos cambiarlo todo. Es decir, aumentamos de 1991 el 54% que no creíamos en el sistema al 98%, es decir, casi todos. Este es un tiempo extraño. No creemos en nuestros representantes a quienes hemos electo. No creemos en los partidos políticos que nos gobiernan. No creemos en la constitución política que nos rige. Es un tiempo raro. Porque claro, en los años 60 y 70 nos peleamos todos con todos, pero es que todos sabíamos lo que queríamos, ¿no?
Y tú querías esto, yo quiero esto otro, y nos peleamos y nos agarramos en la calle, ¿no? Pero hoy día hay desconcierto. Entonces, por eso que a todo lo largo de Chile, de Arica a Magallanes, eso me consta, la gente está reflexionando. Y a diferencia de los años 60 y 70, no está leyendo, lo voy a decir con todas sus letras, porque en los años 60 la gente, para tener más claridad todavía hacia dónde quería ir, leía ¿qué cosa? El libro rojo de Mao Zedong, el manifiesto comunista de Marx, leía los libros, ¿no es cierto?, de los pensadores franceses que estaban animando el pensamiento del comunitarismo cristiano, Jacques Maritain, Edouard Mounier, que tú lo conoces muy bien, etcétera. O se guiaban, ¿no?, por los instructivos que llegaban de Moscú, o por lo que decían los grandes pensadores del pensamiento cristiano, incluyendo, bueno, el Papa no pensaba mucho en ese tiempo en estas cosas, pero los pensadores sí. Entonces nos regíamos por gente que pensaba afuera. Importábamos las ideas que nos servían para actuar. Andábamos con los bolsillos llenos de papelitos, ¿no es cierto?, de libros para citar autores cuando uno estaba pensando en voz alta. Entonces, por eso que en esa época, vuelvo a repetir, nos agarrábamos por ideologías importadas, ¿eh? Venían unas de China, otras de Corea, otras de Rusia, otras de Alemania, otras de Cuba, otras de Roma, y otras venían, por último, de Perú, ¿no? Porque algunos imitaban al pensamiento Aya de la Torre o Juan Carlos Mariátegui, que era peruano. Pero hoy día no. Cuando a mí me invitaron para acá, no me dijeron que tenía que hablar de, qué sé yo, lo que dijo el Papa o lo que dijo, ¿cómo se llama? El ruso, que está a cargo de lo que fue la Unión Soviética ahora, Putin, o lo que dijo Maduro, o lo que dijo, no. Hoy día los dirigentes estudiantiles de la enseñanza media, si ustedes los escuchan, no citan ningún autor cuando están discurseando. En mi tiempo no. Los dirigentes estudiantiles secundarios, ¿no?, normalmente estaban citando también los autores que citaban los viejos, ¿no? Hoy día no, están todos pensando en voz alta, están todos pensando en asamblea. ¿Cuánto vemos aquí? 300 personas. Y nos juntamos acá para pensar. Y esto es nuevo en Chile. Podemos decirlo con una palabra. Por primera vez, los ciudadanos de este país estamos pensando por nosotros mismos, deliberando entre nosotros mismos para llegar a conclusiones, y esas conclusiones nos van a servir para actuar con perfecta autonomía, sin depender de partidos políticos, ni qué sé yo, ideólogos extranjeros, ni nada. El 2001, ¿cuál fue la novedad que trajeron los estudiantes secundarios? Porque en Chile todo lo nuevo que está surgiendo lo han traído los adolescentes. Suena raro, pero es cierto. El 2001, para los que no se acuerdan, fue el año que los estudiantes secundarios salieron a la calle, ¿verdad?, recién casi presente la nueva democracia. Y salieron a protestar contra la nueva democracia. Y plantearon una cosa que tal vez nadie se dio cuenta de lo importante que era, pero implicaba un acto profundamente revolucionario, ¿no? Porque salieron de la calle gritando, no sé, los más viejos acá se van a acordar, la asamblea manda. La asamblea manda. No manda el dirigente, manda el vocero. Y el vocero habla lo que la asamblea quiere que se diga. Si ustedes lo piensan un poco, eso era absolutamente nuevo en Chile. Porque durante toda la otra vieja democracia que tanto aplaudimos, ¿no?, ¿quiénes pensaban ahí?
¿Quiénes mandaban ahí? ¿Quiénes tomaban las determinaciones ahí? Las cúpulas, los gobiernos, las comisiones políticas, los caudillos, los líderes. Sí, pues, ¿no? Recién conversábamos ahí de cómo Clotario Blest lo dejaron solo, murió solo, el fundador de la ANEF, el fundador de la CUT, el que reorganizó el movimiento de los trabajadores en Chile, lo dejaron solo, abandonado, murió como un viejito, como un santón. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué planteaba Clotario Blest? Es bueno recordarlo, porque ni siquiera sabemos a veces qué es lo que planteaba él, ¿no? Él decía, los trabajadores por sí mismos reunidos en sus asambleas son los que tienen que determinar qué acción política o gremial o qué sé yo, histórica van a adoptar. No los partidos, decía él, no los jefes de partido, no los políticos, no los diputados. Por eso Clotario Blest decía acción directa. Nosotros aquí decidimos como ciudadanos, él decía como trabajadores, sin mediación ni subordinación a partido. Lo dejaron solo, lo aislaron. Y antes que él, en 1920, pasó lo mismo. Luis Emilio Recabarren, el más grande pensador político que ha tenido Chile nunca, porque pensó la realidad chilena, a partir de la memoria de los chilenos, a partir de la experiencia de los chilenos, a partir de ahí pensó un proyecto político. No lo importó de Rusia, no lo importó de otro país. Y sobre esa base fundó la Federación Obrera de Chile, la FOCH. Sobre esa base convocó a los trabajadores, a los estudiantes, qué sé yo, a los profesores, a organizarse para dictar ellos una constitución, fijarse bien. Que el pueblo dictara una constitución. Que hiciera política a partir de sí mismo. Conversando, discutiendo, estudiando en asamblea. Ese era el pensamiento de Recabarren. Pero Recabarren tuvo la mala suerte que cuando él tenía ya su pensamiento político desarrollado totalmente a partir de la realidad chilena y de la realidad de los trabajadores chilenos, ocurrió la Revolución Soviética, en 1917, se fundó la Tercera Internacional, el partido que él había fundado se inscribió en la Tercera Internacional. La Tercera Internacional le dijo a ese partido, usted tiene que hacer exactamente lo que la Internacional le dice, si no queda fuera de la Internacional, obedezca. Y ese partido obedeció a la Tercera Internacional. Y Recabarren dijo, no tenemos que obedecer a nada externo, tenemos que auto-obedecernos nosotros. Lo dejaron a un lado, lo aislaron, lo dejaron solo. Recabarren se suicidó. Y después de muerto 5 veces, ese partido y otros partidos también desautorizaron el pensamiento de Recabarren. Porque los partidos políticos populares, que así se llamaron a sí mismos, claro, el pueblo pide, el pueblo reivindica, pero quien resuelve es el partido dentro del Estado, los parlamentarios, la clase política. Por tanto, el pueblo pide derecho a petición y pide en las calles gritando, marchando, y si no le resuelven lo que pide, protesta. Y le enseñaron al pueblo, organícese en la calle, marche como una masa, pida, proteste, pero nada más. Nada más. Y por eso esos partidos dejaron fuera a Recabarren, porque Recabarren decía exactamente lo contrario. Bueno, estoy haciendo algunos recuerdos sueltos, porque estamos viviendo un periodo en que, como que lo que decía Recabarren está funcionando ahora. Lo que decía Clotario Blest está funcionando ahora, sin seguir ni a Clotario ni a Recabarren.
Entonces, por eso los estudiantes secundarios, el 2001, plantearon, la Asamblea manda. Si ustedes lo piensan, eso en perspectiva histórica era revolucionario. No mandan las cúpulas, no mandan la ideología extranjera, no mandan los jefes, no mandan los políticos, mandamos nosotros. Pero a condición de que pensemos. Y hay que pensar en colectivo. Porque la soberanía, que es un tema hoy muy importante, es uno de los temas que han puesto en la lista de conceptos abstractos, que se están entregando los cabildos locales de parte del gobierno para que la gente comience a discutir cualquier cosa. Soberanía. Esta es la palabra clave en el día de hoy. Tenemos que pensar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y para decirlo corto, y coincidiendo con lo que planteó Recabarren en su oportunidad y lo que entendió Clotario Blest después, la soberanía no es sino una voluntad colectiva. Una voluntad colectiva. No es una voluntad individual. No es una voluntad. Ese es libre albedrío, es otra cosa. Es un concepto, el libre albedrío es un concepto moral que tiene que ver con el ser racional y libre que somos todos. Pero la soberanía no es una voluntad colectiva. No es una voluntad individual, es una voluntad colectiva. Entonces la cuestión es, ¿cómo se construye una voluntad colectiva? ¿Cómo se configura una voluntad colectiva? Para que haya voluntad colectiva tiene que haber comunidad. Conjunto de seres humanos que viven juntos, que se juntan, que se reúnen, que conversan, que deliberan, que es la palabra clave. La voluntad colectiva se construye deliberando en conjunto, en comunidad, sobre los problemas que afectan a la comunidad, para buscar soluciones a esos problemas, pero más que eso, para imponer la solución a ese problema. La voluntad colectiva se construye reflexionando en conjunto sobre los problemas que afectan, buscando soluciones e imponiendo la solución como un mandato soberano. Por eso que es importante la asamblea. Por eso que Recabarren organizó asambleas por todo Chile. Sociedades mutuales, sociedades mancomunales. Por eso que después todas esas asambleas las federó, el concepto de federación de asambleas, que fue la Federación Obrera de Chile. Por eso Clotario Blest hizo lo mismo, fue creando organizaciones en la base, que después juntó todas y creó la ANEF, y después creó la CUT. Pero lo importante es que esas asambleas reflexionen por sí mismas. Por eso, vuelvo a repetir, la soberanía es una voluntad colectiva. Entonces uno puede preguntarse, ¿dónde radica la soberanía? Pues en nosotros, y nada más que en nosotros, en tanto nos constituido como comunidad. Un individuo suelto no constituye soberanía. Por eso los griegos, que son los que fundaron el concepto de polis, de comunidad, el que se aislaba, el que se volvía individualista, el que no deliberaba con el resto, lo llaman idiota. Ese es el idiota. El que se considera individuo solo aislado. No, el hombre es un ser social. Es un ser que vive en comunidad, es comunidad. Y por tanto la soberanía radica siempre en la comunidad. Y como eso es así, entonces la soberanía no radica en el Estado, no radica en los políticos, ni siquiera radica en la constitución política. La soberanía radica siempre donde están los ciudadanos conviviendo y deliberando en comunidad. Y en Chile, en varias oportunidades, lo que pasa es que no se enseñan estas cosas. La historia de Chile está contada por los que mandan. O los historiadores
se han adaptado, ¿verdad?, a lo que piensan los que mandan. Por ejemplo, nuestro querido, los historiadores aquí presentes, ¿no? Diego Barros Arana, que es considerado el gran historiador chileno, ¿no? ¿Quién era Diego Barros Arana? Sí, sin duda, fue un tipo inteligente, escribió muy bien, de la colonia, el descubrimiento, de Pedro Valdivia, lo que ustedes quieran, pero cuando le correspondió hablar de su tiempo, 1820 y 30, ahí le pesó su origen y su identidad de clase. Barros Arana, Diego Barros Arana era hijo de Diego Antonio Barros. Diego Antonio Barros fue uno de los más grandes mercaderes y comerciantes de ese tiempo. Un hombre riquísimo. Socio de otro mercader, Diego Portales. Ambos funcionaron para crear un monopolio que les fue mal, no importa, no encontrar en detalle, ¿no? Ya. Y siendo socios, amigos, don Diego dio un golpe de Estado, como sabemos, militar, se apoderó del control del gobierno y dictó una constitución a su pinta. No él, digamos, pero se hizo una constitución a su pinta. Por eso que Barros Arana cuenta la historia de Chile exaltando la figura de Diego Portales, que fue un mercader fracasado, que jamás fue a la universidad, que él organizó el golpe de Estado sangriento de 1829, que ejerció una dictadura, una tiranía del tipo de Pinochet, fusiló gente, torturó gente, mandó al exilio a la gente, generó el terror, gobernó con leyes secretas, igual que Pinochet. Entonces Diego Barros Arana exalta la figura de Portales porque él puso el orden en el país. Porque bajo su dictadura, digamos, se dictó la Constitución de 1833 que duró 100 años prácticamente. Y le exalta la figura. Y al exaltar la figura de Diego Portales, el que venció, ¿no?, en esa coyuntura militar, entonces se oculta la figura, se rebaja la figura, se le quita importancia a otras personas que lucharon contra eso. Don Ramón Freire, por ejemplo, que Diego Portales lo pinta como un tonto, cuando el general Freire es el único general demócrata que ha tenido este país, que siendo director supremo no quiso él dictar la Constitución, sino que convocó al pueblo para que libremente dictara una Constitución. La historia siempre la cuentan los vencedores. Entonces hay muchas cosas que no se cuentan. Y una de las cosas que no se cuenta es lo que estoy diciendo acá, ¿no? Que el pueblo muchas veces se ha reunido en asambleas para tomar determinaciones soberanas y ha ejercido soberanía. Pero una y otra vez esa soberanía del pueblo ha sido negada, aplastada, desconocida. Y por eso las constituciones políticas, si ustedes la leen bien, echarle una miradita, ¿no?, ya que estamos ahora tratando de levantar una nueva constitución, es bueno estudiar las constituciones y darse cuenta cómo se han hecho. Porque las tres constituciones que hemos tenido, 1833, 1925, 1980, empiezan igual. Fijarse bien. Dice, la soberanía radica en la nación. Y luego, artículo segundo, dice, y la nación delega la soberanía en las autoridades constituidas. Claro, uno ha leído 1000 veces esta cuestión, pero uno dice, bueno, ya será así, pues dice uno. Pero pensemos, pues. Reflexionemos, deliberemos. La primera cuestión, ¿existe la nación? ¿Dónde está? La nación piensa, la nación actúa. La nación, si lo piensan un poquito, es un concepto abstracto. Las abstracciones no existen. Es un concepto general. No dice una, la nación, como que dice la tierra, la vida,
el alma. La nación es una abstracción, no está en ninguna parte, no existe. Este caballero Aristóteles, ¿no?, que nadie discute, que era un gran sabio, él decía, lo general, fíjense bien, lo general no existe. Lo universal en sí mismo no existe. Lo general es real en sus especies, es decir, la vida en sí no existe, pero es real en los animales, en las plantas y en los hombres, en sus especies concretas. La nación en sí no existe, solo es real en una comunidad como esta. Hay miles de comunidades en Chile. Esas son las comunidades reales que piensan, que deliberan, que son soberanas. Pero las constituciones muy tramposamente dicen la soberanía radica en la nación, es decir, en una abstracción. Y luego dice, es un chiste, ¿no? Y esta abstracción, las abstracciones no actúan, pues son abstracciones, dice, delega la soberanía en las autoridades constituidas. Es como si la vida en sí delegara, ¿verdad?, su vida. Ah, ya, te concedo la vida a los animales. ¿Cómo? Esa es una falacia del pensamiento filosófico, es una trampa. Y curiosamente después dice, la nación delega la soberanía en las autoridades constituidas. ¿Quiénes son las autoridades constituidas? Las personas que están ocupando la presidencia, ¿verdad?, los gabinetes, de acuerdo a la constitución política que dictó alguien. ¿Quién? Y ese es el otro problema. En Chile ninguna de las tres constituciones que hemos tenido, ninguna de las tres ha sido dictada por las comunidades locales, es decir, por el pueblo. Todas han sido impuestas por una minoría, Santiago, con apoyo militar, don Milico, para beneficiar a los mismos de siempre. Los grandes mercaderes, porque tampoco son los grandes industriales. En Chile no tenemos industriales, sino mercaderes. Hoy día tenemos puros mercaderes. ¿Sí? Los dueños de Falabella, los dueños del Jumbo, etcétera, etcétera. No hay ni un industrial. No tenemos burguesía industrial en este país. Nunca hemos tenido burguesía industrial dominante. Hay unos cuantos industriales por ahí, pero Pinochet lo poco que había más encima nos liquidó. Por eso que, primera Constitución, 1833, ¿quién gobernó? Portales, comerciante. 1925, Alessandri, hijo de comerciante. ¿A quién favoreció? A la oligarquía mercantil extranjera. Pinochet desindustrializó el país. ¿Y a quién favoreció? A los mercaderes actuales. Estamos llenos de malls, de supermercados, de shopping centers, de strip centers, llenos de cuestiones gringas. Que es comercio, que son almacenes, no son industrias. Cuando veníamos por la calle Errázuriz, no sé para qué lado queda, por la avenida Errázuriz, puros negocios que eran comercio, no vi ni una sola fábrica. Claro, aquí está el campo, lo que importa, pero bueno, no había producción industrial ni nada. Y eso en todos los pueblos de Chile, porque las industrias que había ya las borraron del mapa. El orgullo nuestro en los años 60, la Kraft de Viña, que producía azúcar, o Bellavista Tomé, que producía textiles, o qué sé yo, Yarur, Irmas. No existe nada de eso. Entonces es muy curioso, ¿no? La nación que no existe delega la soberanía, que no puede tenerla porque es una abstracción, se la entrega a las autoridades constituidas. ¿Cuáles autoridades constituidas? Los mercaderes que hicieron las tres constituciones. Pues. Bueno, por eso que la lección que uno saca de todo eso, una lección histórica, es que en 200 años de historia nuestra, nunca los ciudadanos hemos ejercido nuestra soberanía.
Nunca hemos construido el Estado a nuestra pinta. Nunca nos han reconocido siquiera que somos soberanos. Fíjese que la Constitución dice la ciudadanía como que te la concede, ¿no? Como que la ley te concede, como un don, como una gracia, la ciudadanía. Y te pone condiciones. Son ciudadanos los chilenos, ¿verdad? Le pone condiciones a eso. Chilenos que tienen más de 18 años, que saben leer y escribir, o da lo mismo, ¿verdad? Y te pone condiciones. ¿Para qué? Al final, para votar. ¿Qué voto? Un voto individual. Sin deliberación. Porque cuando yo no voto, no delibero con nadie. Voto, qué sé yo, porque me tinco. Porque este, claro, es católico, yo soy católico, porque este otro dijo es un comunista, yo soy medio comunista, ya, por cualquier razón. Pero no es un voto deliberado colectivamente, no es un voto soberano. La obra maestra de estas constituciones políticas que estamos hablando, sobre todo la del 33, fue haber destruido las comunidades en su, digamos, en su valor político. Porque al principio, por 1822, los historiadores lo saben, se votaba por pueblo. Es como si dijéramos, frente a este proyecto constitucional que propone el gobierno, ¿no? El pueblo de Santa Cruz, la comunidad de Santa Cruz, que deliberó al respecto, quiere que la Constitución sea así o asá. Y se votaba por pueblo. Y los documentos lo dicen, ¿no? Los pueblos decidieron tal y cual cosa. Se votaba por comunidad. Porque la comunidad deliberaba. Cabildo. Cabildo. El cabildo fue siempre el órgano de expresión de la soberanía comunitaria. Ahí se expresaba la soberanía directamente en el cabildo. ¿Qué hizo don Diego Portales? Eliminó los cabildos. ¿Qué hizo esa primera constitución? Eliminó el voto por pueblo y constituyó el voto individual por departamento, no por pueblo, sino por departamento. El departamento es una figura geográfica, usted la hace en un mapa como quiere, ¿no? No es un pueblo, es un continente geográfico donde hay 25.000 habitantes. Entonces, las leyes dicen ya, esos 25.000 votan individualmente y eligen 3 diputados o 2 diputados, da lo mismo. Entonces, transformó el voto deliberado de una comunidad que votaba como pueblo, lo transforma en un voto individual. ¿Cuál es la diferencia? Que el voto individual no implica deliberación, no hay deliberación. No hay voluntad colectiva. No hay voluntad colectiva. Desde entonces, fíjese usted que votamos sin entregarle a la persona por la cual votamos un mandato. Elegimos gente sin mandato. En cambio, los pueblos que existían en ese tiempo siempre elegían como representante a una persona de su comunidad, nunca un señor de afuera. Ayer me contaban que en la comuna de Peñalolén, en Santiago, la actual alcaldesa, y les pregunté, fulana de tal, ¿vive aquí? No. ¿Dónde vive? En Providencia. Pero alcaldesa de Peñalolén. Y manda en Peñalolén. Y no es vecina de Peñalolén. ¿No? En esos pueblos nunca se elegía a nadie que no fuera de la comunidad. En ese tiempo. ¿No? Y luego, nunca elegían a nadie sin un mandato previo. Primero un mandato. Esto es lo que hay que hacer. Establecido el mandato, entonces elegimos recién a la persona que va a ejecutar ese mandato. Porque si primero está el mandato, después elegimos a la persona para ejecutar el mandato, si esa persona no lo hace bien, yo, soberano, la comunidad soberana, lo trae de vuelta. Le quita el cargo, revoca el cargo y lo juzga.
No cumpliste, nos traicionaste, castigo, sanción. Pero hemos estado 200 años eligiendo gente sin mandato. ¿Qué significa eso? Te elijo a ti, no sé por qué, pero te elijo. Te doy una carta blanca, tú puedes hacer lo que quieres. ¿Cómo es posible que sea democracia? ¿Una democracia puede funcionar con un voto de ese tipo? Entonces los políticos que elegimos de esta manera no son responsables ante nadie, porque no nos dan cuenta de su conducta. Claro, como no le entregamos mandatos, se creen dueños de la situación y hacen lo que quieran. A mí se me viene a la mente ahora un señor que fue electo senador por las provincias del norte del desierto. Era un señor gordo, que no voy a nombrar, pero era gordo. Y lo eligieron senador y nunca había vivido en el norte, ni lo conocía siquiera, ¿no? Y fue senador. Y lo eligieron cuando era miembro de un partido X. Y a los 3 años que era senador, se cambió del partido X al partido Y. ¿No? Y después quiso ser presidente de la República, hizo la campaña para ser presidente de la República. Y como ciertos partidos no lo apoyaron, ni el X ni el Y, renunció y se fue indignado. Y la comunidad que votó por él, se dan esos absurdos en política. Y eso es producto de lo que estoy diciendo. Elegimos gente sin mandato. Por tanto, son perfectamente irresponsables. Nunca nos dan cuenta de lo que hacen. Y si hacen lo que hacen, no los juzgamos. Y luego aparecen con grandes sonrisas de nuevo prometiendo otras cosas y los reelegimos. Porque la carrera de político se vuelve profesional entonces. ¿Cómo es posible que el representante que expresa la voluntad del pueblo se convierta en un profesional independiente? Pero son profesionales. Y profesionales vitalicios no jubilan nunca. No jubilan nunca y se quedan hasta el final con la jubilación que le pagaban cuando eran parlamentarios. Y resulta que uno lo elige porque nos promete algo. No nos ofrece nada concreto, tampoco le entregamos un mandato, pero lo elegimos porque nos promete algo. Generalmente no lo cumplen. Y se nos olvida, lo volvemos a elegir después. Más encima se les paga. Ustedes saben que al día de hoy, por cada voto que saca un candidato, se le pagan 740, casi 800 pesos. Me contaba el otro día una amiga, teníamos un amigo común que fue candidato, no voy a dar el nombre, sacó 200.000 votos, se llevó 180 millones para su bolsillo. Perdió, pero fue buen negocio. ¿Ah? Y se acaba de aprobar una ley por la cual, está anunciado ya, se les paga a cada partido político una cantidad X que en total sumó esta primera remesa que se les entregó 6.000 millones de pesos, que se lo distribuyan de acuerdo más o menos a los votos, no sé muy bien cómo, pero sé que a uno le tocaron 400 millones, a otro todavía no se lo dan, pero le van a tocar como 800, no sé qué. Más encima, si son electos ganan, ¿verdad?, una dieta que oscila entre los 15 y los 25 millones, depende. Y día a día se descubre la corrupción administrativa y política y de otro orden en que están incurriendo. Roban. Y le estamos pagando para que no roben. Es un chiste, ¿no? Señor ladrón, mire, le voy a pagar tanto para que no me robe. Bueno, por favor, ¿no? Bueno, estoy diciendo esto un poquito caricaturizando la situación, bueno, es que además es de caricatura, porque si ejerciéramos soberanía real, eso no pasaría. Y en Chile hubo un periodo que los pueblos, que es los que hablo, por decir Santa Cruz, ¿no?, se reúne, ya toma esta determinación, queremos que Santa Cruz
tengo un plan de desarrollo de este tipo, lo vamos a aplicar, te elijo a ti para que lo apliques. Si no lo aplicas tal como está, te quito el cargo y te juzgo y te puedo condenar y castigar si quiero. Hubo un periodo que eso fue así, en Chile. ¿Y por qué era así? Es que los pueblos de ese tiempo, los ciudadanos de ese tiempo que funcionaban un cabildo todo el tiempo, son los que derribaron la dictadura de O'Higgins. Porque ¿qué nos cuentan los historiadores tradicionales? O'Higgins abdicó, ¿no es cierto? Se abrió la charretera, ¿verdad? Y lo muestran a el tipo. ¿eh? Saltaron los botones, dice Vicuña Maquena, ¿no? Es decir, este es mi pecho, tomad la venganza que queráis. Lo presenta como un héroe que generosamente renuncia al poder. En una escena de salón, ya está Fray Subercasola pintó más encima, ¿no? Pero la verdad es la cosa que O'Higgins fue derribado por un movimiento ciudadano de los pueblos que no estaban de acuerdo con su dictadura. ¿No? Porque los pueblos, no voy a entrar en detalles ahí porque sería largo, se enojaron con O'Higgins por muchas razones y al final los pueblos en plural, o sea, las comunidades locales de la provincia de Concepción, se reunieron y formaron, fíjese el nombre, la Asamblea de Pueblos Libres de la provincia de Concepción. Y le enviaron una carta a O'Higgins y le dijeron, usted ha traicionado la soberanía de los pueblos, por tanto desconocemos su autoridad, desacatamos su autoridad y le recomendaron, abdique, váyase. Y los pueblos de la provincia de Concepción que formaron su propia asamblea provincial, que no estaba en el proyecto de nadie, ¿no? Salvo de ellos, le enviaron una carta a los pueblos de la provincia de Coquimbo. En ese tiempo habían 3 provincias nomás en Chile. Y los pueblos de la provincia de Coquimbo, ¿qué hicieron? Formaron la asamblea provincial de los pueblos libres de la provincia de Coquimbo. Y le mandaron otra cartita a O'Higgins igual. O sea, fue una revolución ciudadana, pacífica, en que dicen, mire, usted no está cumpliendo los mandatos soberanos del pueblo, por tanto lo desacatamos, váyase. O'Higgins entonces convocó al ejército para dominar por la fuerza a estas asambleas provinciales. Y el ejército, que estaba de acuerdo con el general Freire, pero no con O'Higgins, a O'Higgins no lo querían los soldados, pero a Freire sí, le dijeron, no vamos, porque el general Freire estaba apoyando a los pueblos de la provincia de Concepción. No vamos a combatir con el general Freire. Y no le obedecieron. Fue en ese momento que O'Higgins abdica. No es el héroe generoso, la grandeza, que renuncia al poder, no. Lo echamos abajo los ciudadanos, ¿no? Y claro, el general Freire apoyaba el movimiento de los ciudadanos, por eso que el ejército de la frontera de Concepción, ¿no?, apoyó el movimiento y O'Higgins tuvo que irse, ¿no? Bueno, hay ejemplos de eso. Hay otros más ejemplos que no puedo poner acá. Por eso es importante lo que los chiquillos secundarios, adolescentes dijeron en el 2001. La asamblea manda. ¿Qué significaba eso? Seamos soberanos. No queremos dirigentes apernados, queremos voceros. ¿No? Claro que no todos los voceros han cumplido con eso. Ustedes ven que hay varios diputados, ¿no? Y están siguiendo la carrera política, están tratando como que no es cierto, nosotros somos distintos. Pero no, dentro de 5 años van a ser todos iguales. La historia de Chile lo muestra, podría decírselo acá, pero es muy largo. 2001. Y esto mientras crecía y crecía el descontento de la ciudadanía con la clase política civil, que hoy día estamos en un máximo, casi 100%. Por eso, por ese periodo también, el programa de las Naciones Unidas comenzó a estudiar la situación, ¿no? Entre paréntesis, recomiendo los trabajos que hace el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que se llama PNUD. Tiene un equipo ahí de intelectuales que hace investigaciones y cada 2 años estudia la realidad concreta de los chilenos y entrega un informe que se llama Informe de Desarrollo Humano en Chile.
que es lo mejor que se hace en este país y que son informes que entregan cada 2 años. Estos señores, estudiando la realidad, descubrieron una cosa bien importante por ahí ya por el año 98, 2000. Y para hacer el cuento corto, ¿qué dijeron? En Chile se está produciendo lentamente un fenómeno nuevo. ¿Cuál es el fenómeno nuevo? Se está produciendo la ciudadanización de la política. La política de los políticos, la política de los partidos políticos pierde vigencia, pierde legitimidad. En cambio, los ciudadanos quieren hacer política por sí mismos, o podríamos decir, política por soberanía. Política por soberanía. Y eso es nuevo en la historia de Chile. El problema es que, como llevamos 200 años, que solo nos han mandado a hacer un votito individual que no sirve de nada, ¿no? Que nos han mandado a pedir, pliegos de peticiones van y vienen, y han destruido los cabildos, que es donde, ¿verdad?, teníamos asamblea para discutir las cosas que nos interesaban. Por eso transformaron el cabildo en un municipio que no es un poder soberano del pueblo, sino una estructura administrativa que no sirve para nada. Si ustedes piensan un poco, ustedes deben tener acá un municipio, supongo, ¿verdad? Hagamos la pregunta, ¿qué es un municipio? ¿Forma parte del Estado o no? Generalmente uno dice, el Estado es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y qué pasa con el municipio? ¿Qué es lo que es? ¿Es un poder del Estado o no? Entonces le quitaron el rango de poder del Estado y lo dejaron convertido en una estructura meramente administrativa. No decide nada, ni soberana ni políticamente. Entonces, claro, tiraron ahí la educación, tiraron ahí la salud. El municipio es el pariente pobre del Estado. En 1820 hasta el 28, cuando estaba contando que se rebelaron contra O'Higgins, el cabildo era el poder fundamental de la soberanía, por tanto, la base del Estado. Los pueblos de ese tiempo quisieron construir el Estado a imagen y semejanza del cabildo. Por tanto, mandan las asambleas en lo local, en la provincial y en lo nacional, las asambleas populares. Pero para que el pueblo pueda gobernar por sí mismo necesita asamblea. Y para que un Estado sea realmente democrático, participativo y con que el pueblo actúe soberanamente, necesita, por ejemplo, un municipio donde el pueblo se reúna y decide lo que se hace, o sea, tipo cabildo. Y necesita asambleas provinciales para discutir el problema regional. Pero el cabildo lo destruyeron, al municipio lo convirtieron en una cáscara vacía, que nadie sabe para qué sirve, ¿no? Tiran la basura ahí, ¿no? Lo que no le conviene al Estado central lo tiran ahí, ¿no? Y nunca hemos tenido asambleas provinciales. Porque en la lógica que querían los pueblos, pues en 1820, claro, los pueblos son aislados, pero para dominar una región tienen que federarse en una asamblea provincial. La asamblea provincial es el salto que da la soberanía para llegar al Estado central. Pero sabiamente nuestros mercaderes, ¿no?, despansuraron el cabildo, dejaron el municipio convertido en una cáscara vacío y eliminaron las asambleas provinciales. Por tanto, nunca hemos tenido una estructura institucional para ser soberanos. Entonces no sabemos ser soberanos. No sabemos que somos soberanos. Nadie nos enseña a ser soberanos. Las clases de educación cívica, tiempo atrás, cuando habían, ahora no hay, están tratando de ponerla ahora apuradito, ¿no es cierto?, a ver si colaboran con el proceso constituyente de la presidenta, ¿no? Cuando habían, yo soy suficientemente viejo como para que practiqué esas cosas. ¿Qué es lo que hacía uno en educación cívica? Niñitos, lean la Constitución, memorice qué dice el artículo tanto. ¿Qué se requiere para ser ciudadano?
Y los cabros memorizaban. Y quien memoriza, no delibera. Y quien no delibera, obedece. Entonces la práctica se llama educación cívica para que los niños obedecieran la Constitución. No les enseñamos a pensar, no les enseñamos a construir Estado. No les enseñamos a ser soberanos para ejercer el poder constituyente. No sabemos ejercer el poder constituyente. Nadie, ni siquiera en la Universidad de Chile, los profesores de Derecho Constitucional, tampoco. Ellos estudian la ley escrita tal como está, no importa quién la dictó. Y comparan un artículo con otro, entonces este es coherente con el otro, qué sé yo, hacer exégesis de la ley. Pero no estudian el proceso, cómo se creó la ley, que es lo importante. Pues si uno estudia el proceso, cómo se creó la ley, entonces uno puede decir, bueno, ¿quiénes participaron? Resulta que en 1833 fue una minoría, un grupo chiquitito de mercaderes que dictó la Constitución del 25. Del 33. En 1925 fue Arturo Alessandri con 8 personas más que dictaron la Constitución del 25. ¿Ya? No hubo Asamblea Nacional Constituyente ni al 33 ni al 25. Y el 80, menos todavía. Entonces, por eso que no sabemos ser soberanos, no sabemos construir Estado, no sabemos organizar una asamblea constituyente, no sabemos ejercer el poder constituyente. Como ciudadanos, hemos vivido en una pobreza ciudadana, en una indigencia ciudadana. Por eso no se ha escrito la historia de la ciudadanía en Chile. Ustedes tienen la historia del Estado, de los gobiernos, de los presidentes, de las constituciones, de los partidos políticos, pero no de la ciudadanía. No hay ni un libro de historia de la ciudadanía. No hay un libro de historia que diga la historia de la soberanía popular en Chile, tampoco. Entonces no sabemos. No sabemos. Por eso estamos viviendo un periodo que estamos tratando de pensar por nosotros mismos qué hacer en esta coyuntura histórica tan rara que estamos viviendo. Pero yo creo que lo que tenemos por delante es una enorme tarea. Porque siempre pensamos, hay que cambiar el Estado, hay que cambiar la estructura, hay que cambiar, pero ¿quiénes cambian? ¿Quiénes deben cambiar? Los partidos, los políticos. La política es de los políticos, decía uno. Entonces, ¿yo qué hago? Espero, apoyo, marcho, pero no decido nada. Estuve más acostumbrado a que los cambios lo hicieran otros, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente, ya no me acuerdo exactamente el mes, pero fue poquito después del tancazo de junio del 73, que nos llenamos la Plaza Constitución frente a la Moneda. Qué sé yo, 100.000, 200.000 personas, no sé cuánto. Y muchísimos comenzamos a gritar, después del tancazo, a cerrar el Congreso Nacional y a establecer la Asamblea Popular. Y Allende, que estaba en el balcón de la Moneda, respondió, no. No. El gobierno revolucionario del pueblo respeta la Constitución del 25. Por tanto, la revolución la hace el gobierno legítimamente constituido. Y después mandó una carta a los que estábamos gritando eso para decirnos, los que no están de acuerdo conmigo son contrarrevolucionarios. Ustedes nos dieron un tapaboca. ¿Eh? Nos acostumbramos a que las reformas se las hicieran los políticos electos de acuerdo a la Constitución, respetando la Constitución, y nosotros esperando. Por eso no sabemos que somos soberanos, por eso, vuelvo a repetir, la gran tarea que tenemos por delante no es pensar que otros cambien las estructuras, porque ni siquiera eso es lo interesante, es que tenemos que cambiar nosotros. La revolución ahora va hacia adentro. Tenemos que cambiar nosotros, dejar de ser
pueblo, masa, masa en la calle, masa pidiendo, masa marchando. Hay que aprender a ser soberano. Y eso implica una revolución hacia adentro, entre nosotros mismos. Eso es lo que hay que cambiar. Y ese es el proceso que estamos viviendo lentamente. Porque estos procesos, esta revolución nueva, que es la revolución de una ciudadanía masa, que se convierte en ciudadanía soberana, es una revolución cultural. Es un aprendizaje. Pero un aprendizaje que nadie nos va a enseñar. O nos autoeducamos nosotros en esto, o estamos sonados. Hay que aprender por sí mismo. No hay ninguna escuela de derecho que enseñe a ser soberano. No hay ningún texto escolar tampoco. Entonces hay que aprenderlo en el camino, digamos, como decía Serrat, haciendo camino al andar. Y eso está ocurriendo. A mí me consta porque, bueno, yo soy un viejo ya que no pueden echarme de la pega. Ningún sostenedor puede echarme de la pega. Porque ya soy viejo, qué sé yo, soy profesor titular, bla, 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 bla. Entonces, puedo decir lo que investigo, lo que estudio, tranquilamente como lo estoy haciendo acá, porque lo que estoy diciendo acá no es producto ideológico de nada, sino de la investigación histórica. Cada cosa que digo se lo puedo demostrar con hechos, ¿no? Y por eso puedo recorrer Chile diciendo esto. A esta altura ya me da lo mismo que me metan preso de nuevo, no tiene mayor relevancia. Ya conocí lo peor con Pinochet, da lo mismo. Y por eso sé que esta inquietud que aquí aparece, que los colegios secundarios, o qué sé yo, colegios en general, estén convocando a toda la comunidad a pensar sobre Chile hoy, invitando a este o la otra persona, eso es nuevo en Chile. Y se está repitiendo por todas partes. No es primera vez que vengo a un colegio y me encuentro, que estuvo aquí Humberto Maturana hace, qué sé yo, 3 semanas ya, ¿no? Le voy pisando los talones a este viejito hace tiempo ya, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué implica eso? Que estamos pensando, que estamos reflexionando. El problema es que este es un proceso lento. El aprendizaje de este tipo, el aprendizaje de todo un pueblo a ser soberano, es un proceso lento, proceso histórico lento. No es como el proceso de los políticos o el proyecto constitucional que se está discutiendo arriba, ¿no? No, de aquí a octubre. Vamos a hacer, qué sé yo, conversaciones, después cabildos regionales, después vamos a entregar documentos, y después otros señores van a redactar los acuerdos, y esto pasa al Congreso, y el Congreso decide, Entonces lo tienen todo planificado en cuestión de meses. Los procesos históricos del pueblo o de la ciudadanía no son cuestiones de meses, son procesos abiertos. Y esta es una revolución en que uno tiene que apostar al proceso, a enriquecer el proceso, no un objetivo final. No se trata de convocar, por decir algo, en el mes de agosto una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Convocada por las bases, ¿no? Entonces, por eso que la cosa es más interesante aún, porque nuestro proceso es lento, pero seguro, pero estamos con un proceso encima manejado por los políticos que es de corto plazo. Entonces hay un desfase, el proceso nuestro es largo y el de ellos corto. Y es muy probable que ellos terminen su proceso con una constitución. La historia nos enseña que los políticos, cuando están apurados, están asustados, corren rápido. Claro, y hasta se ponen de acuerdo todos, de izquierda, derecha y centro. Si es que, bueno, no hay ni izquierda ni derecha y centro, son todos neoliberales, pero es lo mismo, ¿no? Bueno, por eso yo creo que lo importante, para ir terminando, es que hay que estar consciente que estamos en un periodo histórico distinto. Que esta vez, ¿quién la lleva? Por decirlo así, ¿no? Somos nosotros, es la ciudadanía. El proceso de cambio en marcha no es tanto la estructura, eso lo veremos después. Lo que interesa es que nosotros cambiemos. Y ese es el cambio importante. Y el cambio consiste en, olvídense del voto individual, voto sin mandato, no sirve de nada, porque lo que importa es la voluntad colectiva, organizada como soberanía.
Y eso es lo que lentamente estamos aprendiendo, ¿no? Y algunas comunidades locales han ido mucho más rápido que otras. Por ejemplo, la Asamblea Territorial de Freirina. Desde el 2011 que descubrieron un problema, AgroSuper, claro que el problema era hediondísimo, ¿eh? Tenían 1 millón de chanchos ahí al lado de un pueblo de 10.000 personas, ¿no? menos de la tercera parte de ustedes, ¿no? Y se las arreglaron para constituirse en asamblea permanente soberana y derrotaron a AgroSuper, la mandaron cambiar, se hermanaron con las comunidades del Alto Huasco, donde está Pascualama arriba, y esas comunidades de Aguita se movilizaron y detuvieron a la Barrick Gold Corporation, y la Barrick Gold va a tener que desarmar toda su infraestructura, y se unieron con la comunidad del puerto de Huasco, donde hay una termoeléctrica, Punta Alcalde, ¿no es cierto?, que tiene absolutamente contaminada la ciudad, y las tres se unieron y controlan el valle. Y me llamaron por teléfono antes diciendo, mira, dentro, no me acuerdo qué día, vamos a hacer la marcha del agua que hacen todos los años. Marchan todos por la cosa del agua porque los ríos se secan ahí, producto no tanto de la sequía, sino de que las mineras y las nuevas plantaciones de palta que están metiendo en el norte, los políticos especialmente, que se vuelvan empresarios, han acabado con el agua. Entonces hay asambleas que ya saben lo que es soberanía. Y Freirina derrotó a AgroSuper, y con ayuda de los otros, la Barrick Gold, 3 grandes gigantes empresariales. Derrotaron al cuerpo de carabineros, al cuerpo especial de carabineros en combate abierto, en batalla abierta, y lo mandaron cambiar, le incendiaron un lote de carros. ¿No? También derrotaron a los lobistas que contrató AgroSuper para convencer al pueblo de Freirina que sin AgroSuper Freirina no sería nada. Los mandaron cambiar también. Entonces ahora se están preguntando, bueno, ¿cómo seguimos? Porque la asamblea sigue funcionando. Entonces ahí dicen, bueno, ahora el paso siguiente es la asamblea constituyente. Pero tenemos que esperar que las otras asambleas avancen tan rápido como nosotros, ¿no? Entonces en Chile en este momento hay como 1.500 asambleas territoriales ciudadanas, unas muy avanzadas, otras recién están comenzando, algunas están en fase de las primeras reuniones. Estuve en San Vicente, Tagua, hace poquito, 500 personas en el teatro municipal que había ahí, comenzando a pensar también estas cosas. Bueno, en otras partes la cosa va mucho más avanzada. Bueno, por tanto, estamos en un proceso. La cuestión es ser consciente de qué proceso estamos viviendo. Y es un proceso nuestro, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, por eso, tener presente que quienes iniciaron esto, con ese grito callejero, la asamblea manda, fueron los jóvenes adolescentes. Y es interesante que estén asistiendo a estas y a otras reuniones. Y ojalá se den cuenta que puro marchar por las calles no conduce a nada. Mientras no ejerzamos soberanía, la marcha por la calle no resuelve nada. Eso es rutina, eso es liturgia, pero no resuelve nada. Así que, bueno, por eso, para terminar de una vez por todas, lo que he tratado de plantear es simplemente que estamos viviendo un periodo histórico excepcional. Si nos olvidamos de los políticos y el Estado y los diarios, y nos miramos a nosotros mismos, es un periodo histórico excepcional. Como dijo el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ya por el 2002 en Chile la política se está ciudadanizando. Ojo con eso. Entonces hay que multiplicar las asambleas reflexivas, ¿no es cierto? Pero no solo para reflexionar y reflexionar y reflexionar, sino que para tomar decisiones, construir mandatos, proyectos de desarrollo y elegir gente para ejecutarlos. Y si no lo ejecutan, revocación y castigo. Que aprendan los políticos a ser responsables.
Porque mientras sigan haciendo lo que les parece bien y nadie los evalúa, nadie los responsabiliza, nadie los castiga, bueno, eso habla mal de nosotros, no solo de ellos, digamos. Bueno, eso es lo que he querido remarcar en esta conversación. No sé si realmente recojo las inquietudes que se están en el fondo sintiendo dentro de cada uno, pero de todas maneras, como historiador, las digo porque se pueden probar mediante documentos y otros testimonios históricos. Muchas gracias. No necesito agüita. Bueno, me dicen que ahora habría una fase, no sé cuán larga, lo que sea posible, en la medida de lo posible, como decía un héroe por ahí. ¿Preguntas o comentarios? Así que se cede la palabra. No sé si hay un micrófono circulante o se habla a viva voz. ¿Aló? Ahí sí. ¿Se escucha? Yo soy apoderado del colegio y quiero hacer dos preguntas. La primera... ¿Dónde estás, perdón? Acá, al lado derecho suyo, fondo. Ah, ya para allá. Acá. Ok, ya. La verdad que yo escuchando su planteamiento, considero que usted quiere que al final de cuentas la soberanía seamos todos nosotros. Y por lo que puedo apreciar, usted está de acuerdo con lo que va a hacer la Asamblea Constituyente. La primera pregunta es con respecto a estos cabildos que ha establecido el gobierno, que ha pretendido o quiere que todos sean participantes para hacer una nueva constitución. Su opinión es que realmente nosotros participemos de eso para que tengamos la posibilidad de hacer una nueva constitución, porque hasta lo que yo he sabido es, en cierto modo, una situación que ha sido un poco manejada por el gobierno para armar una constitución nueva a su estilo y a su propia manera. La primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué opina del conflicto mapuche? ¿En qué condición podríamos nosotros trabajar para que ellos también se pudieran constituir como una comunidad de la manera que usted la pide, que sea realmente formada, ordenada, sin hacer lo que están haciendo hoy día, que en realidad en vez de ayudar al conflicto mapuche, están perjudicando? Eso son mis dos preguntas. Gracias. Bueno, tratando de ser breve para dar más tiempo a la participación de otras personas. Si nos atenemos al hecho de que la construcción del Estado, si usted quiere, la construcción del orden social y público que debe regir a un conjunto de comunidades, ese poder para construir ese orden social es un derecho humano, el derecho humano por excelencia. El derecho de los pueblos a darse a sí mismos el orden social que necesitan para ser felices, o qué sé yo, para desarrollarse. Por tanto, es un derecho privativo de la comunidad, el construir el orden social que quiere. Es un derecho humano, el principal de los derechos humanos, es un poder. Fíjense ustedes que en cambio los derechos humanos se han usado en Chile fundamentalmente en función de que fueron violados. Decir derecho humano en Chile, ¿no es cierto?, es aludir a las violaciones de Pinochet. Y vamos condoliéndonos con las víctimas. Vamos desfilando al cementerio para llevarles flores, qué sé yo, por ejemplo, Allende. Entonces la gente se organiza ahí en la calle Morandé 80, de ahí salen marchando al cementerio, repitiendo el cortejo fúnebre, y llegan al cementerio y depositan una corona y dicen compañero Allende, presente. Y luego se dispersan. ¿Ya? Derecho humano igual solidaridad con las víctimas, solidaridad con los muertos, solidaridad por la violación de los derechos.
Pero fíjense ustedes que ¿de qué sirve tener derechos si no tenemos poder? Es una preguntita muy pilla. Por 1900, yo no me acuerdo exactamente, 87 por ahí, la Convención General de los Derechos del Niño aprobó que los niños eran sujetos de derecho. Me acuerdo que en Chile se hablaba mucho, ahora los niños son sujetos de derecho. Y están todos contentísimos las trabajadoras sociales, las psicólogas, qué sé yo, las profesoras. Pero yo les dije, ¿y de qué les sirve a los niños tener derechos? Si igual los violan, si igual son guachos, ¿no es cierto? Si igual, ¿verdad?, no se le dan las condiciones para desarrollarse como ciudadanos soberanos. La cuestión del derecho, ¿verdad?, es también una ficción. Lo realmente importante es tener poder. Y el principal de los poderes que constituye el derecho humano es construir entre nosotros el orden social que nos conviene. Por tanto, un proceso constituyente que tiene que ver con la construcción del orden social que nos conviene tiene que ser un proceso manejado desde abajo por la ciudadanía, por las comunidades locales. ¿No? En Chile hemos tenido, ya dije, 3 constituciones, 3 procesos constituyentes. En ninguna de las 3 ha participado el pueblo de una manera soberana. Las 3 veces fue un grupito que luego de un acto de violencia y un grupito chico redactó la Constitución. Por tanto, las 3 son ilegítimas. Nunca hemos tenido un Estado ilegítimo. Entonces, hoy día, claro, ¿verdad?, es un proceso constituyente manejado, obviamente, por el gobierno. Y de una manera que una profesora de kindergarten diría, pero esto es una metodología que conozco, ¿no? Le organizo a los niños todos los pasos que tienen que dar, ¿no es cierto?, para llegar a un objetivo. Los conduzco de la mano. Entonces les voy a dar unas clasecitas de educación cívica. Yo vi los contenidos que se repartieron y conocí los jovencitos que dieron clases de educación cívica. Y para educar a los chilenos a construir Estado, les hablaban de un gran filósofo francés, ¿no? Filósofo francés, ¿no? Sí, me consta. Es como los trabajadores cuando Allende estatizó, nacionalizó ciertas industrias y les mandó a un interventor para dirigir la industria que era un estudiante de sociología de 18 años o 20 años. Y los trabajadores decían, este gallo no tiene idea de nada, solo habla de la lucha de clase y de Lenin y que eso no nos sirve. Y luego se convoca a conversaciones que nadie sabe cómo se constituyen los grupos. Porque lo normal es que un pueblo, aquí, los santacrucinos, se reúnan a discutir qué entienden por constitución, asamblea, cualquier cosa, poder constituyente. Porque es una asamblea natural, son los vecinos de acá. O pueden ser los trabajadores de la CUT, o pueden ser los estudiantes de la Confecha, o pueden ser los trabajadores portuarios, o pueden ser los campesinos. Pero al lote, ¿no?, que se junten grupos que... Yo he visto algunos, ¿no?, que no sé cómo los juntan realmente, ¿no? Eso no tiene sentido. Porque tiene que haberse un sentido de comunidad. No que se junten 15 personas de distintas cosas y llegan a acuerdos, no sé cómo. Lo importante es una comunidad pensando, o un gremio, si ustedes quieren, pensando. Entonces, a mi modo de ver, este es un proceso manipulado desde arriba y que muy curiosamente, el final de todo el proceso, después que nos entusiasman discutiendo los cabildos aquí y allá, qué sé yo, al final lo decide todo el Congreso Nacional. Es claramente un placebo, como dicen algunos, ¿no? Un endulzante. Ustedes participen, discuten, entusiasmense, lleguen a acuerdos. Pero aquí arriba nosotros redactamos. Una de las cosas que enseña nuestra historia que no tengo tiempo acá de explicar. Por ejemplo, la primera asamblea constituyente que hubo en Chile, 1823. Los pueblos enviaron sus delegados con un mandato. Todos con su mandato.
Y discutieron y llegaron a un acuerdo. Pero los diputados de Santiago, que no les gustaba lo que estaban proponiendo los de provincia, se las arreglaron para molestar, le ponían sobrenombres, gritaban, echaban a perder las reuniones, y la alargaron tanto, porque son mecanismos que se usan, alargaron tanto el proceso de discusión que los diputados de provincia, en ese tiempo no había hoteles ni nada, se fueron a sus provincias. Entonces ahí cambió, la mayoría de diputados de provincia se convirtió en minoría, y Santiago quedó en mayoría. Entonces, siendo mayoría, dijeron, bueno, hay que redactar los acuerdos. Hay que designar la persona más erudita entre nosotros para que redacte los acuerdos. ¿Quién fue? Don Juan Egaña. ¿Quién era Juan Egaña? Un filósofo volado que leía puras cosas europeas, ¿no? Miembro de la alta aristocracia chilena. El tipo se demoró todavía mucho tiempo en redactar el texto constitucional y más diputados se fueron a sus provincias. Entonces, cuando tenía el texto que él redactó, apareció en la asamblea, se vota y ganaron. Ganó su moción, porque está en lo de Santiago nomás. ¿Ya? Son trampas que se usan. El que redacta último siempre tiene ventajas sobre todo el proceso previo. Y aquí el Congreso el que tiene la mano en la redacción final. Eso está claro. Y el Congreso va a decidir si hay asamblea constituyente o cualquier otra cosa. Pero el Congreso, es decir, los políticos, los mismos que tienen un 98% de prestigio. Bueno, no, yo por eso no estoy de acuerdo con este proceso, aunque sí yo creo que participar en estas instancias de discusión que hay en la base puede ser útil porque es un ejercicio que nos va a servir a nosotros. Pero no para este proceso, sino para otro proceso. Eso sí, estoy de acuerdo. Digamos, me preguntaban mi opinión, por ahí va mi opinión. Y por eso no participo, no pierdo tiempo en esta asamblea, porque, bueno. Respecto al pueblo mapuche, hay que recordar que de todos los chilenos, mejor dicho, de todos los que habitamos este territorio, los mapuches son los únicos que han vivido aquí por siglos de siglos. Han habitado esta tierra desde tiempos inmemoriales. Son, por tanto, no solo aborígenes, sino que son ancestralmente los dueños del país. No hay duda. Mapuche, gente de la tierra. Primera cosa. Los españoles y los hijos de españoles fueron invasores. El pueblo mestizo, algún día podemos conversar solo del pueblo mestizo, que tampoco tiene historia. El pueblo mestizo es la mayoría de la gente que ocupa este país. Casi todos somos mestizos. Y el pueblo mestizo, a diferencia del pueblo mapuche, es bueno decirlo, nunca tuvo memoria de sí mismo, porque nació ahí, pues no tenía memoria. Los mapuches tienen una memoria de siglos para atrás. Los mapuches tenían territorio propio. Los mestizos nunca tuvieron territorio propio. Los mapuches tuvieron idioma propio, con una cosmovisión propia. Los mestizos no tuvieron idioma propio, ni cosmovisión, ni nada. Y el rey de España dictó un derecho para los mapuches, derecho indiano, y dictó otro derecho para los conquistadores españoles y los criollos. Pero nunca dictó derecho para el pueblo mestizo. Porque el rey era súper católico, y los mestizos eran, tal cual lo dijo él, hijos del pecado. De español aventurero y mujer indígena sin matrimonio. Eran no solo mestizos, sino que guachos. Y el rey dijo, yo no puedo construir derecho sobre el pecado. ¿No es cierto? El derecho es positivo y el pecado es negativo. Entonces no puedo. Y no dictó derecho. Por eso el pueblo mestizo creció, se multiplicó, qué sé yo, fue el sector más importante de nuestra población. Los 2/3 casi son mestizos, somos mestizos, pero nunca tuvieron derecho. Los mapuches sí, el rey reconoció al pueblo mapuche como pueblo y dictó derecho. Los chilenos y criollos sí, pero los mestizos no. Bueno, digo esto porque es bueno tenerlo presente, sino ¿cómo diablos explicamos que muchos chilenos y jóvenes de hoy no se sienten identificados ni con la tradición chilena, ni con la tradición cristiana, ni con ninguna tradición?
y que los niños del Barros Arana rajaran el retrato, la pintura del siglo XIX de Barros Arana, que destruyeran la biblioteca, que otros salen a la calle con el Cristo, ¿verdad?, y lo aplastan y lo destruyen. ¿Cómo explicamos que chilenos no se identifiquen con las tradiciones que reconocemos que son válidas en este país? La única explicación posible a eso es que ellos forman parte de la tradición mestiza. Porque los mestizos no tenían por qué reconocer las tradiciones hispánicas. Los mestizos eran perseguidos por la iglesia porque no se casaban, no es porque eran guachos. No tenían por qué reconocer a la iglesia católica. ¿No? Tenemos un pueblo que es la mayoría del pueblo chileno que no tuvo derecho, que no tuvo territorio, que no tuvo memoria, que no tuvo derecho a propiedad, ni nada. La primera ley que acogió al pueblo mestizo fue el Código del Trabajo 1931. Bueno, digo esto porque si hablamos del pueblo mapuche, no olvidemos nunca al pueblo mestizo y su tragedia de no tener memoria, tradiciones propias, ni idioma, ni territorio, ni derecho a propiedad reconocido, ni nada. Somos en gran parte miembros o hijos de ese pueblo. Bueno, ya. Pero el pueblo mapuche no, pues tenía memoria, tenía territorio, tenía idioma, tenía cosmovisión, lo tenía todo, y era pueblo. Y el rey de España, con todo lo que era imperialista, lo reconoció como pueblo. Pero el Estado chileno nunca. Entonces, por eso yo creo que el tema del pueblo mapuche es un tremendo problema. Es un tremendo problema no resuelto, porque continuar desconociendo la existencia de este pueblo es una aberración histórica, ¿no?, de todo tipo. No hace mucho me invitaron justamente los mapuches, estuve por ahí por Temuco, justo cuando llegó el nuevo intendente, y me dijo, ¿sabe lo que dijo el intendente? Me dijo una persona, que el pueblo mapuche no existe. ¿Qué cree usted? Yo no sabía que el intendente que había de... Es tonto, pues le dije yo, ¿no? No reconocer esto es que es tonto. Y el otro día apareció en los diarios. El profesor Salazar dijo que el intendente es tonto. ¿No es cierto? Bueno, menos mal que me vine al tiro, así que no hubo consecuencias. Es que ese es el problema, ¿se fijan? Este es un problema así de grande. Es un pueblo que ha luchado contra todos los que han intentado dominarlo, derrotó a los incas, el imperio indígena más poderoso de América, ¿no? Derrotó a los españoles. Recordemos que la guerra de Arauca la ganó el pueblo mapuche. Por algo establecieron los españoles la frontera en el Biobío. Nunca más pasaron al sur del Biobío. La ganaron los mapuches. Y entre paréntesis, culpa nuestra. Esa es culpa nuestra. Que el que venció a los españoles en una batalla mató a 2 gobernadores, destruyó las 7 ciudades de los españoles en el sur, ni siquiera lo conozcamos. Ni siquiera conozcamos su nombre, no tiene ninguna estatua. ¿No? El vencedor de la guerra, Pelantaru. Pelantaru, ¿no? Digo, porque en lugar de tener estatuas de O'Higgins, ¿no?, estatuas de Portales, estatuas de Alessandri, estatuas de, bueno, hay otras estatuas, ¿no? No tenemos ni una de Lautaro, ninguna de Pelantaru, que son vencedores, maestro. Tenemos puras estatuas de perdedores, ¿no? Nos gustan los perdedores, ¿no? O'Higgins no ganó ninguna batalla, pero bueno, es nuestro general principal, ¿no? Carlos Condell hundió un acorazado más grande que el Huáscar, fue la independencia. ¿Quién cultiva el heroísmo de Condell, que venció? No, dele con Arturo Prat, que perdió, ¿no? Y eso es culpa nuestra, tenemos que exaltar a nuestros líderes ciudadanos y populares. No tenemos estatua de Recabarre, no tenemos estatua de Clotario Blest, no tenemos estatua de Víctor Jara, no tenemos estatua de Violeta Parra, no tenemos estatua de Pelantaru. Eso es culpa nuestra. Bueno, por eso creo que es un problema enorme, no resuelto por el Estado chileno, porque bien sabemos que quien venció al pueblo mapuche, sí lo venció, fue el Estado chileno, con un ejército moderno,
con un sistema de ferrocarriles que fue inmediatamente ocupando la zona, con el apoyo de los bancos nacionales, con el apoyo de casas comerciales extranjeras, pues todo el capitalismo que se metió allí dominó la Araucanía, remataron las tierras, ¿verdad?, en libre remate en Santiago, la compraron a precio huevo los santiaguinos, se estableció un nuevo régimen de propiedad y a eso le llamaron pacificar la Araucanía. No, yo creo que ese es un problema real. El pueblo mapuche sigue en guerra. Está en guerra. Reconozcámoslo. Esto no es cuestión de terrorismo. No es cuestión de subversión, no es cuestión de nada. Es cuestión de un pueblo que lucha por su tierra, por su autonomía, porque recordemos además que los mapuches no tienen sentido en la propiedad privada. Su interés por la tierra no es cuestión de propiedad privada. La tierra para ellos es su compañera. Porque ellos protegen la comunidad del pueblo hacia adentro, pero la comunidad de vida con la tierra. Por eso le hablan a la tierra, por eso es que conocen los nombres de todas las plantas, de todos los animalitos, de todos los bosques, de todos los árboles. Es vida. Entonces la vida humana sin la tierra no es nada. Entonces, pero no, a darle que suena acá que la cosa es derecho de propiedad. No entendemos al pueblo mapuche. Bueno, pero me alargué mucho, perdón. Ahí está. Doctor Salazar, ¿usted considera que la juventud actual... Acá. ¿Dónde? Ah, por allá. ¿Usted considera que la juventud actual, en comparación con la de hace 30 años, asume su rol como agente de cambio en sus comunidades, colegios, familias o inclusive como protagonista de su propia vida? Y otra más. ¿Qué opinión tiene en relación a la forma o metodología que se aborda la historia en los colegios? Dilo un poquito más fuerte la última parte que se fue apagando, como que no quiere que escuchen las profesoras de historia que están por acá. ¿Qué opinión tiene ¿Sí? en relación a la forma o metodología que se aborda la historia en los colegios? Bueno, dos cosas tratando de ser lo más rápido posible. No hay duda en que en los años 60, la década de los 60, una década espectacular, fue cuando los jóvenes se tomaron la historia. Empezaron tomándose la música. La música está en poder de los jóvenes del 60 hasta el día de hoy. Antes del 60 la música era cosa de viejos, ¿no? ¿Verdad? Los cantantes populares eran viejos, ¿no? Venían de Argentina, las orquestas típicas tocaban tango, eran viejos de humita, muy elegantemente vestidos, o los que venían de las zonas tropicales cantaban mambos, boleros, qué sé yo, vestidos y eran viejos. Pero los jóvenes de los 60 se apoderan de la música, rock, qué sé yo, etcétera. Entran con el blue jean, cambian todo. En mi tiempo uno iba a la universidad de corbata, ¿no? Y de terno. Y las niñas con su falda y basé, como decían, ¿no? Y se echaban en la cara una serie de cositas, digamos. Entonces, era terrible, le ponían la mejilla aquí en el pecho de uno y quedaba la solapa llena de cuestiones, ¿no? Entonces uno iba elegante a la universidad, iba al centro de Santiago y se ponía corbata elegante, ¿no? Y las niñas también. Pero del año 60 se acabó. Si nos miramos aquí ahora, nadie está elegante, pero nos vestimos cómodos, ¿no? Los jóvenes se apoderaron de la moda, de la música, de la fiesta, de las ideas, de la crítica, de la revolución. Por eso los años 60 fue una década espectacular, porque lo estábamos cambiando todo. Lo estábamos cambiando todo. Yo me siento parte de esa generación, ¿no? Y que queríamos cambiarlo todo. Por eso que gritábamos, seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no? Fíjate, a ese nivel llegaba la locura, ¿no? Pero es evidente que en el caso de Chile, Pinochet
descargó toda su ira y la CIA sus planes más astutos y estratégicos para suprimir la generación joven del 60. Eso estaba dentro de los planes estratégicos. Si se suprimía la generación joven del 60, se suprimía el principal peligro para la instalación del modelo neoliberal en Chile. Por eso, saquen cuenta, la mayoría de los presos, jóvenes, la mayoría de los torturados, jóvenes, la mayoría de los muertos, jóvenes. Luego, al exilio por obligación con un pasaporte con la letra L, que significaba left, de izquierda, este no vuelve. Te enviaban al exilio sin posibilidad de retorno. Una generación completa de jóvenes, yo calculo como 250, 300 mil, fue eliminado del escenario político chileno. ¿No? Por eso, bueno, yo viví todo ese proceso, lo conozco bien, la prisión, la tortura, el exilio, me consta. Y la mayoría de ellos jóvenes entre 18 y 24 años. Yo era el más viejo, tenía como 30. Y me parecían viejos, ¿no? Tenía 30. Esa generación desapareció de la escena política en Chile. Fue la obra maestra y secreta y estratégica de la dictadura. Eliminar por anticipación al enemigo que podía echarle a perder el plan de construcción del modelo neoliberal. Por eso la transición política, si ustedes se fijan, la hicieron los viejos. Por eso la encabezó un viejo político, digamos su nombre, don Patricio Elwin, asesorado por otros viejos políticos de ese tiempo, que tenían el prestigio ante la ciudadanía de haber sido demócratas y más aún socialistas. Porque recordemos, la democracia cristiana hablaba de un socialismo cristiano, comunitarismo cristiano. Los radicales, socialismo republicano. Socialista, socialismo marxista. Los comunistas no se sabía si eran socialistas o no, pero eran comunistas en todo caso, ¿no? Entonces traían el prestigio de haber sido gente que provocó cambios, que se arriesgaron con cambios políticos, no que no los torturaron a ninguno, ¿no? Son ellos los que hicieron la transición. Entonces por eso los jóvenes como que hacen mutis por el foro en fines del 80, comienzo del 90. Y la gente que sale a las calles con las jornadas de protesta, salen a las calles a las jornadas de protesta, pero no manejaron la transición. Y los jóvenes creyeron en esa transición, la alegría ya viene, llegó para todos, pero ya el año 93, 94 se dieron cuenta que esto no iba a ninguna parte y por eso de mutuo acuerdo declararon: este es el año del desencanto. Nos desencantamos. Y comenzó lo que dijo, ¿cómo se llama este tenista? Que se me olvidó el nombre. No estoy ni ahí. El no estar ni ahí con la política. Entonces ahí los jóvenes entran a jugar un rol histórico contestatario en las calles de protesta contra todo, porque los políticos nuevos no les satisfacían. Porque la iglesia nueva les cerró las puertas, recordemos, a partir del año 87 la iglesia cerró las puertas a los jóvenes, con el Papa Juan Pablo II. Recordemos que la iglesia, desautorizó la acción de los curas obreros que trabajaban para la teología de la liberación. Los dejó todos votados y aislados. Entonces, por eso los jóvenes del 93, 94, 95 no están ni ahí con nada, ni con los políticos, ni con la transición. Y por eso se fueron poniendo medio anarquistas, ¿no? Y ahora lo más sorprendente es que no me lo explico. No sé si ustedes se lo explican, pero yo no. Se han puesto más encima vegetarianos y veganos, ¿no? Y yo eso no lo entiendo, ¿no? Eso no lo entiendo, porque se van a debilitar, pues obvio, ¿no? Entonces han perdido protagonismo histórico. Fíjese que hasta los años 73 todos los partidos políticos tenían un poderoso juventud partidaria. La juventud de muerte cristiana, los chascones, ¿no? La juventud socialista, hasta la juventud comunista, ¿no? Claro que algunos jóvenes comunistas eran harto viejos, pero de todas maneras, o viejas también había.
Pero bueno, había juventud. Entonces había una renovación de los cuadros políticos porque había una juventud potente. Fíjese, hoy día no hay ningún partido que tenga una juventud partidaria organizada y potente, ni uno. Por eso los jóvenes hoy día no tienen un rol histórico claro. Se dieron cuenta que había lucro, se dieron cuenta que había problemas en la educación, salieron a la calle pero a protestar, no tienen una propuesta alternativa. Eso lo conozco bien porque yo me metí en el movimiento. Protestan porque no les gusta lo que están viviendo, pero no tienen propuesta alternativa. Por eso es que solo marchan y marchan y marchan y marchan. Entonces yo creo que los jóvenes hoy día, la única parte donde yo lo he visto integrados con un proyecto político claro es en las asambleas territoriales. En Freirina están los jóvenes integrados con los viejos, con los niños, con las viejas, todos. Porque la comunidad la componen todos. Y la verdadera ciudadanía es ciudadanía de todos, hasta los cabros chicos, que en situaciones difíciles los cabros chicos juegan un rol, pero espectacular, ¿no? Espectacular, pues llevan y van y vienen y llevan información y traen cuestiones, igual que las viejitas que nadie las va a atacar, entonces pues llevan sándwiches para allá y sándwiches para acá, ¿no? La ciudadanía es una ciudadanía comunitaria donde todos participan, hombres, mujeres, niños. ¿No? Entonces ahí los jóvenes están encontrando una manera de integrarse y son muy eficientes en eso. Pero ahí, claro, no es la juventud en sí la que protagoniza, lidera nada, porque es la asamblea. La asamblea de Freirina, yo la conozco bien, ¿no? Pero no se hace nada si la asamblea no acuerda algo, ¿no? Bueno, eso, y respecto de historia, yo creo que los profesores de historia han cambiado muchísimo desde, por decirlo, el año 2000 hasta ahora. Hay un proceso de cambio que todavía está en camino, porque hasta esa fecha, más o menos, los profesores de historia contaban la historia tradicional de Chile, o sea, los presidentes de Chile, ¿no es cierto?, la batalla, la independencia, que Balmaceda, que Manuel Montt, qué sé yo, la típica. Por eso a los cabros no les gustaba la historia. Pero desde más o menos el 2000, los profesores de historia están trabajando ahora más historia social, más historia de la comunidad local, más historias de vida de los viejos, de los padres, de las familias, del barrio. Y eso a los chiquillos sí que les gusta, porque es su historia. No es la historia de los viejos que aparecen en los textos escolares. Porque en una aula de un texto escolar clásico, esos puros viejos, ¿no? Ni siquiera hay mujeres. Sí, pues. En cambio, la nueva historia social obliga a los niños, no la obliga, se les invita a hacer la historia de ellos mismos, de sus padres, de sus viejos, de su comunidad, de sus amigos, su club de barrio, de los raperos, los hip hoperos, de todo. Entonces ahí se identifican con esa historia. Y yo sé que muchos profesores de historia están enseñando eso y han sido muy exitosos, ¿no? En función de eso que nosotros escribimos un librito que lo mencionó acá el joven, que se llama Ser niño guacho en la historia de Chile, que es un libro que trabajamos en base a documentos, en investigación, pero que más que nada lo escribimos dirigiéndonos a los mismos niños guachos. Y ese libro se usa mucho, ¿no? Pero no siempre con resultados, o sea, siempre muy exitoso con respecto a cómo los niños reciben estudios de ese tipo, pero no les gustan los sostenedores, ¿eh? No les gustan los sostenedores. ¿Por qué razón? Porque ese libro no apunta a que los niños eleven su puntaje en la CIMSE. Ese libro apunta a que los niños se reconozcan a sí mismos, en su realidad, con sus viejos, con sus padres, en su comunidad. Apunta a otra cosa. Entonces muchas veces me encuentro con colegas que me dicen, oiga, profesor, su libro está muy bien, fantástico, pero pucha, por enseñarlo en el colegio, el sostenedor me mandó cambiar, porque así que ya, su librito famoso, eso. Pero hay un cambio y donde ha habido cambio importante en la educación, en algunos colegios, los profesores de historia han estado siempre en primera plana. Pero no todos, por cierto, pero hay un gran número que sí. Así que, por lo menos, yo creo que va mejorando la función que están desempeñando.
Eso. ¿Llevamos? Repetimos ese aplauso por la exposición que él ha hecho. Sé que quedaron muchas preguntas en la libreta anotadas, pero vamos a tratar los profesores de historia de suplir y contestar esas preguntas en clase. Los quiero invitar también a que sean partícipes de un gesto de agradecimiento por parte del colegio al doctor en historia, don Gabriel Salazar. Así que el sostenedor del establecimiento va a hacer entrega de este reconocimiento. Doctor, ¿alguna última palabra? Si quiere despedirse de la asamblea. Bueno, simplemente agradecer la invitación y la posibilidad, como dije al principio, de poder compartir con ustedes esta reflexión que estamos haciendo poco a poco en este país y que yo espero que con la contribución, no solo de todos los que tienen que plantear sus problemas para resolverlo en colectivo, sino también con el apoyo de los profesionales, que también tenemos que ligarnos al proceso ciudadano, o como historiadores, o como sociólogos, o como profesores de educación básica, o como lo que sea, porque un profesional no se puede aislar de lo que la comunidad necesita resolver, porque su saber técnico ayuda, y ayuda mucho. Así que por eso agradezco la oportunidad de compartir con ustedes los conocimientos históricos que hemos estado acumulando ya como en 40 años de investigación que llevamos sobre estos temas. Así que muchas gracias y buenas noches.